Nelson Castro esperó a que su madre, Miriam, se tumbara en la cama. Cuando la mujer estaba tranquilamente leyendo un libro, su hijo apareció por detrás, musitando una extraña oración, y le clavó un cuchillo en el estómago. Miriam intentó defenderse, pero él le asestó 37 puñaladas. Tras cometer su crimen, Nelson decidió ducharse. Tenía el cuerpo lleno de sangre, de trozos de carne y vísceras de su víctima. Minutos después llegó a la vivienda Lisette, la asistenta, a la que también apuñaló con tanta saña que tuvo que cambiar de cuchillo porque el primero se volvió demasiado resbaladizo. Después de asestarle 33 puñaladas, le cortó la garganta y le clavó una daga en los ojos. El germen de aquellos asesinatos fue el ingreso de Nelson Castro en una secta satánica fundada en Caracas. Esta noche abriremos varios expedientes de asesinos que mataron a miembros de su propia familia. Casos como el de Sabine Radmacher, una mujer que, obsesionada por los celos, después de que su esposo le pidiera el divorcio, decidió matarlo, pero no solo a él, también al hijo que tenían en común y que había quedado bajo la custodia de su padre. Pero la locura de Sabine no tenía fin. Tras el doble asesinato, la mujer se adentró en las instalaciones de un hospital. Allí asesinó a un enfermero y dejó varios heridos, hasta que un grupo de más de 300 agentes de policía lograron abatirla a tiros. Esta noche conoceremos también otros casos estremecedores de asesinatos en familia, con protagonistas tan siniestros como Stiloi Pantopio Cristofi, la suegra asesina, o Locatam, el padre asesinó. Los protagonistas de los expedientes de esta noche no fueron muy lejos a cometer sus asesinatos. Sus crímenes quedaron literalmente, y por dantesco que suene, quedaron en familia. Una mujer que mató a su marido y a su hijo. Un joven que mató a su madre. Una mujer que mató a su nuera. Un hombre que mató a su primogénito. Historias que nos provocan un pellizco en el estómago, precisamente por la vinculación familiar, emocional, entre víctima y verdugo. Querido José Manuel Frías, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a comenzar recordando la historia de Sabine Radmacher, una mujer que protagonizó un tiroteo en un hospital con una víctima mortal, numerosos heridos, y que además mató a su ex marido y a su propio hijo. A ver, cuéntanos qué nos puedes contar sobre esta tal Sabine. Sabine nació en Lörrach, en Alemania, en el año 1969. De su infancia hay que contar que era una estudiante modelo, que era una niña amable, una niña responsable, que siempre se portaba bien, y como le gustaba estudiar, sacó buenas notas en la universidad y se licenció en Derecho. Por tanto, una vida normal y, presumiblemente uno podría pensar, vida adulta también absolutamente normal. Y la tuvo en cierto modo, hasta un cierto momento. Sabine, cuando cumplió 30 años, se casó con un abogado llamado Wolfgang y con él tuvo un hijo 5 años después. Por eso se puede decir que hasta el momento de la desgracia que ahora vamos a contar, Sabine era una mujer felizmente casada y además con un trabajo estable. Esta música me invita a preguntarte, ¿cuándo empiezan a aparecer los
problemas en aquel matrimonio. Fue algún tiempo después cuando Sabine comenzó a verse dominada por unos celos sin motivo. Aquello provocaba constantes peleas que terminaron causando que el Wolfgang le pidiera el divorcio. Ese divorcio provocó tal caos en la mente de Sabine que se dio a la bebida, comenzó a tener problemas económicos y precisamente por eso su exmarido logró la custodia del niño que tenían en común. Aquello parece que fue la gota que colmó el vaso de esa locura de Sabine. Sabine Radmacher pensó en el suicidio y con ese objetivo en la cabeza consiguió una pistola. Pero luego pensó que no quería morir sola y planeó una tragedia que tuvo lugar el 19 de septiembre del año 2010. Sobre las 3 de la tarde, Sabine llamó a la puerta de la casa de su exmarido. Cuando él abrió la puerta, ella le pidió una vez más que le devolviera a su hijo. Él se negó. Discutieron. La mujer sacó la pistola y le disparó. Lo mató en el acto. El niño de apenas 5 años había visto la escena y lloraba en una esquina. Sabine, sin ningún remordimiento, también mató a tiros a su hijo, para después prenderle fuego a la casa. Doble asesinato, exmarido, hijo, prende fuego a la casa. ¿Ocurrieron más cosas después del doble asesinato? Sí, en ese momento Sabine estaba completamente enloquecida y tras matar a su exmarido y a su hijo se marchó de la vivienda. Ese incendio provocó que poco después se produjera una explosión por el gas que dañó a todo el edificio. De allí, Sabine se fue al hospital de St. Elizabeth, adentrándose en el centro sanitario a eso de las 4 de la tarde. Primeramente entró en el área de ginecología y sin mediar palabra disparó a un enfermero que se cruzó con ella. Cuando el hombre cayó al suelo, ella lo remató con el cuchillo. ¿Y siguió atacando a las personas que estaban aquella tarde en el hospital? Sí, aunque hay que decir que la gente en ese momento huía cuando la veía venir. Aún así, disparó contra varias personas, hiriéndolas, y atacó con el cuchillo a un anciano que estaba indefenso en una silla de ruedas. Uno de los vigilantes intentó detenerla y ella le disparó, pero por suerte la policía ya estaba en camino. Cuando los agentes llegaron, Sabine estaba trincherada en la entrada principal y hubo un intercambio de disparos. Sabine Radmacher tuvo en jaque durante unos minutos a casi 300 agentes. Pero cuando la mujer intentó esconderse en una habitación, la policía entró en el hospital y abatió a la asesina en el pasillo. Sabine había muerto, pero aún resonaban en el centro sanitario los gritos de los heridos y el interior estaba lleno de casquillos de bala y de manchas de sangre. Había sido una auténtica masacre. Tenemos curiosidad por saber el perfil psicológico de esta asesina. Y para ello recurrimos al gabinete de nuestra psicóloga de cabecera. Ella es Ángela Gual. Querida Ángela Gual, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Y qué me puedes contar sobre el perfil psicológico de esta asesina? Bueno, desde luego, esta es una historia de descontrol por completo. Esta mujer, Sabine, realmente parece ser una persona que, bueno, sin ningún tipo de desequilibrio hasta el acontecimiento traumático del divorcio. Podemos observar pues una buena infancia, buena adolescencia, capacidad para crear una familia, es decir, nada podría hacer prever este desenlace tan dramático de las manos de esta ama de casa alemana. En fin, está claro que a nivel psicológico aquí hay una ruptura de la linealidad con la que esta mujer ha afrontado su vida a lo largo de su evolución. El divorcio representa para ella algo parecido a la muerte, a una vida sin vida, ¿no? Y afianza la creencia de que no vale la pena vivir así más. Obviamente, para que le quiten la custodia de su hijo de 5 años, es un niño muy pequeño, el peritaje psicológico debió haberla evaluado pues como una total incapaz de ejercer de forma segura y autónoma el cargo de madre, lo que seguramente habría incrementado aún más su cuadro depresivo y su creencia de que la vida no tenía sentido.
esto es lo que les ocurre en la depresión. Este pozo profundo en el que se metió Sabine parecía no tener fin y poco a poco fue poniéndose la soga al cuello, digamos. Digamos que la depresión cada vez más nublaba su visión del mundo y la angustia que esta percepción le producía pues acabó por hacerle concluir en la firme decisión de acabar con su vida. Entonces, bueno, vemos que llegó la última petición de ayuda, quizás un poco tapada, ¿no? La solicitud de volver a cuidar a su hijo perdido. Fue denegada y con ella pues ya se desató una ira, una impotencia que no logró contener de ninguna manera. Quiso morir, pero vengándose de quien ella creía que era el responsable de su infelicidad, su marido, que la había abandonado y le había arrebatado lo que más quería, su hijo y sus ganas de vivir. Esto ya son suposiciones, ¿no? Pero el hecho de matar al hijo intuyo que respondió al hecho de no querer dejarlo solo en el mundo, en este mundo oscuro y para ella muerto, ya que ella no deseaba vivir más en él y no iba a permitir al marido tampoco irse de rositas, así que según su criterio no le quedaría otro remedio que acabar también con el futuro sufrimiento que el hijo, según su depresiva visión paranoica, ¿no?, también iba a sufrir. Sin cabe la pena comentar que la depresión, cuando cala en las entrañas de uno, produce una renuncia total y absoluta a la idea de las cosas, a la idea de que las cosas puedan mejorar y de que haya una solución posible, de que seamos capaces de alcanzarla. Y cuando nuestra creencia es firme en este sentido, pues la vida es un camino de lágrimas, es decir, es un sinsentido. Y la sensación de llevar sobre los hombros una condena bíblica se hace tan pesada que las personas más desesperadas, pues solo una huida in extremis, como puede ser el suicidio, pues puede calmar este vacío que los absorbe completamente. Sin duda, esas eran las lentes oscuras que llevaba nuestra protagonista de esta noche, que tras un acontecimiento que vivió como muy traumático, como fue el abandono de su pareja, pues no pudo reconstruir los cristales quebrados de su sueño y la rigidez de la idea que tenía de familia y felicidad pues se rasgaron en fragmentos imposibles de unir. Así cayó en una espiral de negatividad y pesimismo crónico que vemos que finalmente la indujeron a los hechos finales que narramos. Querida Ángela Gual, gracias y buenas noches. Buenas noches, Adolfo, gracias a vosotros. Ahora es el momento de abrir el expediente protagonizado por Nelson Castro, conocido popularmente como la Bestia de Zulia. Un joven venezolano que mató a su madre por medio de una especie de ritual satánico. Frías, ¿qué sabemos de este tal Nelson? Nelson nació en Maracaibo, en Venezuela, en el año 1990. Aunque sus padres estaban divorciados, hay que decir que tuvo una infancia feliz, sobre todo gracias a su madre, a Miriam Padrón, que trabajaba infatigablemente como azafata para que a su hijo no le faltara de nada. Y su padre, aunque no vivía con él, estaba siempre pendiente de sus caprichos. Parece que el joven Nelson se terminó desviando del camino, ¿verdad? Se desvió. Siendo aún un adolescente, comenzó a descuidar los estudios y además se aficionó al alcohol. A Nelson le gustaba vagar por las calles, robar, pero lo peor llegó cuando, tras cumplir los 14 años, se unió a una secta satánica que se acababa de fundar en Caracas y que recibía el nombre de los Cacri. El lema de este grupo no podía ser más significativo ni más siniestro. Odio a Dios, odio a la patria y odio a la familia. La madre estaba al tanto de las andanzas del niño. Sí, ella estaba al tanto, estaba muy preocupada. Es lógico, no veía bien que hubiera abandonado los estudios y sobre todo que se relacionara con los miembros de la secta, que como estamos viendo no eran precisamente una buena compañía. ...10 de agosto de 2005. Nelson llamó por teléfono a un amigo y le dijo: Alejandro, voy a matar a mi mamá. Después de colgar, logró capturar a una paloma. Al animal le arrancó los ojos y las tripas, que guardó en un sobre, que dejó sobre una especie de altar que tenía en su habitación. Un altar dedicado a Satanás y a otras figuras malignas. Luego, cogió una foto de su madre y usó un muñeco de peluche a modo de ritual de vudú. Le ató manos y pies
y le clavó alfileres por todo el cuerpo. Justo al lado, dejó unas notas escritas en latín. Mientras este personaje construía todo, en fin, ese historial, Miriam llega a casa, su madre llega a casa. ¿Qué es lo que ocurrió? Nelson esperó a que la mujer se pusiera cómoda, que se tumbara en la cama a leer un libro, y sin mediar palabra, el joven entró en la habitación gritando una extraña oración y le clavó a su madre un cuchillo en el estómago. Aunque Miriam trató de quitárselo de encima, Nelson siguió apuñalándola. Hay que decir que le clavó el cuchillo 37 veces, 2 de ellas en la cara, y se marchó a su cuarto para cambiarse de ropa, dándola por muerta. Pero por lo que he leído, la mamá todavía no estaba muerta, ¿no? Todavía no, y aún tuvo la fuerza suficiente como para levantarse de la cama, ir en busca del teléfono del pasillo, donde además dejó sus huellas manchadas de sangre. No se sabe aún si logró llamar a alguien, pero el caso es que la mujer volvió a la cama, donde se tumbó para dejarse morir. Me decías que él va a cambiarse de ropa. ¿Qué estaba haciendo mientras ella hacía esa llamada? ¿Qué hacía el hijo? Se estaba duchando. Había acabado con el cuerpo lleno de sangre y de trozos de carne y de vísceras de su madre. En aquel momento apareció alguien en la siniestra escena. Era Lisette del Valle, una joven que trabajaba como asistenta de Miriam, de la madre, en la vivienda familiar. Al descubrir el suelo del pasillo con charcos de sangre se asustó, pero el pánico se apoderó de ella cuando encontró el cuerpo apuñalado de Miriam en la cama. Aterrada, se dirigió hacia la puerta para huir, pero Nelson apareció cortándole el paso. Tras tirarla al suelo, comenzó a clavarle el mismo cuchillo que había usado con su madre, pero el cuchillo se llenó tanto de sangre que le resultó demasiado resbaladizo, y en mitad de la matanza fue a buscar otro en la cocina. Lisette recibió 33 puñaladas. Nelson, con unas tijeras, le cortó la garganta y después le clavó una daga en los ojos. José Manuel, ocurriendo todo esto, ¿qué es lo que hizo Nelson Castro? Pues como si fuera una especie de simbología ritual, colocó el cadáver de la asistenta con las piernas y los brazos abiertos, imitando una estrella de 5 puntas. Y luego se duchó y volvió a llamar por teléfono al misterioso Alejandro para decirle: «Ya maté a mi mamá». Digo misterioso porque aún no se sabe quién puede ser aquel interlocutor. Digamos que Nelson contó la historia, pero no dio detalles de su identidad. Supongo que huiría, ¿no? Sí, porque él era consciente de que la policía iría tras sus pasos en breve, así que comenzó a deambular de un sitio a otro, intentando no ser visto. Pero finalmente fue detenido 3 días después de su doble asesinato, y cuando encontraron sus bolsillos, cuando lo registraron, encontraron allí un poema que él mismo había compuesto durante aquella huida. Lo había titulado Los tiempos sin luz. La piel del ocaso roza el huerto del numen. Se posa como escapulario en la ciudad. La umbría capital se vuelve delincuente y despoja su brillo. Entra en negro mar. La noche desciende emulando estrellas rojas, sangrientas, así por cada óbito mortal. José Manuel, me decías que fue detenido 3 días después de su doble asesinato. ¿Llegó Nelson a confesar los asesinatos que había cometido? Sí, lo reconoció, pero dijo que la culpa era del diablo. Literalmente sus palabras fueron: «El diablo pudo más que yo». En todo caso, a pesar de ser juzgado, como era menor de edad, no pisó la cárcel. En agosto de 2005 ingresó en un reclusorio juvenil, donde permaneció solamente 3 años y medio. Durante su estancia en aquel centro, la directora, Yolenis Acosta, tuvo un gran acercamiento al asesino. Sobre él llegó a decir lo siguiente: «Es innegable la transformación del muchacho. El primer año fue muy difícil. Todos le temían. Fue complicado sacarlo de su aislamiento. En una ocasión dijo que extrañaba mucho a su madre. Los fines de semana fueron muy importantes para Nelson, porque se reunía con un grupo de evangélicos para conversar acerca de Dios. Nelson es muy inteligente, experto en letras e idiomas. Se transformó en el ejemplo de muchos durante su reclusión». Fue el 17 de noviembre de 2008, cuando la jueza Izayana Marín de Hernández decidió que Nelson Castro quedara libre. Por aquel entonces ya era conocido como la Bestia de Zulia, porque el doble asesinato se cometió en un municipio
del estado de Zulia. Aquella decisión se apoyó en los informes de varios especialistas que aseguraron que la conducta de Nelson, entonces de 18 años, era intachable. Pero no coincidía en ello Efrén Quintero, padre de Elisette, la joven asesinada por Nelson, que llegó a decir: No tengo palabras para decir lo que estoy sintiendo. Tan solo 3 años y 6 meses para una persona que mató a su madre y a mi propia hija. Esto lo que demuestra es que en nuestro país no hay justicia. Todo lo que pase de aquí en adelante se lo dejo a Dios. Es muy grande el dolor al tener la certeza de que no volveré a ver sonreír a mi hija y que ese muchacho ya está en la calle. ¿Realmente Nelson había cambiado tanto después de su estancia en el centro de reclusión? Hombre, al menos eso parecía. Hay que decir que Nelson se volvió cristiano, que adoptó la religión evangélica, y cuentan que nada más salir a la calle fue al cementerio donde estaba enterrada su madre y sobre la tumba puso una nota que decía: Perdóname. Me arrepiento de todo, mamá. Todo será enmendado con lágrimas de gozo. Tu hijo Nelson. Y su propio padre también se hizo eco de la nueva forma de ser del asesino. Lo dijo con las siguientes palabras: Estoy orgulloso del cambio que experimentó mi hijo. Es otra persona, entregada a su misión de ayudar a otros jóvenes que han pasado por situaciones negativas, como la de él y su madre. Es un buen momento para que acudamos a nuestra sala de juicios. Allí, vertical, erguido, su señoría. Juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Adolfo? Un asesino menor de edad, esto de los menores siempre es muy controvertido en el mundo de la justicia. ¿Puede un asesino menor de edad entrar en prisión? Pues la respuesta es que no, pero hay un matiz que luego comentaré. Mira, a los menores de 18 años y mayores de 14, respecto a la responsabilidad penal que pueden generar sus actos, pues se les aplican unas normas penales específicas, muy concretas, siendo asimismo enjuiciados por unos juzgados y tribunales diferentes al resto de los mortales. Para ello es necesario que el joven sea menor de edad en el momento en que haya cometido el hecho que reviste las características de delito. Y una vez tramitado el correspondiente procedimiento y el juicio, el juez impone una serie de medidas de las que, para que salden sus responsabilidades, medidas que no son penas, aunque es un castigo. Estas pueden ser de diversos tipos y comprenden desde la amonestación, que es una reprimenda, hasta el internamiento en régimen cerrado, pues ya sabemos todo lo que es. A la hora de establecer las medidas, pues los jueces tienen que tener en cuenta la edad, las circunstancias sociales, la personalidad, etcétera. Si el menor es responsable de varios hechos delictivos, pues se le puede imponer una o varias medidas, pero si un mismo hecho da lugar a la comisión de varios delitos, pues se le castigará por la infracción más grave. Respecto al internamiento en régimen cerrado, los menores a las que se les imponga esa medida pues deben residir en el centro y desarrollan allí sus labores formativas, laborales y de ocio, y que no pueden salir. Solo se aplica esa medida en el caso de comisiones de hechos que revistan pues mucha gravedad y que con empleo de violencia e intimidación. Si el menor al tiempo de cometer el delito tuviera 16 años cumplidos y los hechos revistieran esa extrema gravedad, la duración de ese internamiento pues oscilará entre 1 y 5 años y además con una medida complementaria que es la libertad vigilada también por un máximo de 5 años. Solamente cuando las medidas de ese internamiento se imponga a una persona, a un joven, que haya cumplido 23 años de edad o impuestas con anterioridad pero que todavía las esté cumpliendo, el juez de menores podrá ordenar su internamiento en un centro penitenciario hasta cumplir la condena. Como veis, Adolfo, también en nuestra España la responsabilidad penal del menor es atenuada y bueno, por decir algo, edulcorado o con azúcar. Querido juez, gracias por atenderme. Buenas noches. Muy buenas noches, don Adolfo. Nelson Castro, al quedar en libertad, aseguró que la gente conocía apenas el 20% de la historia de su doble asesinato.
y que el otro 80% lo revelaría en un libro que pensaba escribir. Pero su libertad duró poco. A principios de 2009, el Ministerio Público consideró que no se habían tenido en cuenta diferentes elementos cuando se decidió que quedara en libertad. Así fue como Nelson Castro fue de nuevo internado. Acabamos de conocer la consecuencia de una creencia desbordada en el siempre polémico mundo del satanismo. Ya lo hemos comprobado en otros expedientes. Las creencias satánicas pueden llegar a manipular de tal manera la mente humana que pueden empujar a un individuo a matar. Hace algún tiempo el investigador y escritor Santi Camacho nos hablaba de la influencia del satanismo dentro del mundo de la música y muy especialmente en un estilo conocido como black metal escandinavo. Hagamos memoria. Santi, buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Buenas noches, es un placer. Gracias, Santi. Esa relación de algunos estilos de música como el black metal con el satanismo, ¿esto es real o quizá existen demasiados prejuicios? No, en el caso concreto del black metal es completamente real. Pensemos que durante toda la historia de la música, o al menos durante toda la historia del rock, ha habido una influencia satánica importante. La mayor parte de ella heredada desde los primeros tiempos, desde las mismas raíces. En el blues del delta del Mississippi ya corrían leyendas como la de Robert Johnson, de músicos que habían vendido su alma al diablo para obtener mayor habilidad tocando su instrumento. Digámoslo así, se colocó en el resto. Cuando ya apareció el rock and roll, fueron precisamente las iglesias evangélicas más radicales las que empezaron a catalogarlo como una música del diablo, cuando en realidad era pues una simple manifestación adolescente que no pretendía otra cosa pues que divertirse, hacer una música entretenida, pero les arrojaron a esa parte de la acera. Y luego ha habido grandes figuras de la música, no solamente del black metal, sino incluso de épocas anteriores, que inclusive pues del hard rock, como los Led Zeppelin, etcétera, etcétera, que empezaron a tontear con el ocultismo, con la magia negra. Muchas veces precisamente se entraba por el camino de la rebeldía, se entraba por el camino de la contracultura, y se acababa jugando con cosas más o menos serias, hasta que llegamos al black metal, un género musical que nace, crece y se reproduce prácticamente en Escandinavia, y Escandinavia es un caldo de cultivo importantísimo porque es un lugar donde, de hecho, antropológicamente es de una cristianización relativamente tardía. Las creencias paganas forman parte de su raíz cultural, y siempre cuando surge un movimiento de rebeldía como es el black metal, asocian al satanismo y asocian a la figura de Satán como un personaje de referencia. ¿Para qué? Pues para reivindicar lo que ellos creen que es su cultura autóctona y contrapuesta a la cultura judeocristiana, que califican como algo impuesto. Porque, Santi, se habla incluso de asesinatos, suicidios, profanaciones, tendencias nazis. ¿Qué tipo de acontecimientos ocurren en torno a estos estilos musicales? No sé, que no existan en otros. ¿Qué cosas, qué experiencias nos puedes compartir con nosotros? Pues mira, entre finales de los 80 y principios de los 90 hay un grupo de bandas de este género musical que se asocian alrededor de un mismo sello discográfico y que se hacen llamar ellos mismos el círculo interno, el Inner Circle. Ahí suceden prácticamente de todas las cosas más o menos grotescas, en el peor sentido de la palabra, que uno se pueda imaginar. Pensemos en, por ejemplo, vocalistas como Dead,
que era un chaval que tenía un trastorno depresivo profundo, que por ejemplo para salir al escenario llevaba una bolsa de plástico con cadáveres de pequeños animales, pájaros o ratas, etcétera, etcétera, para inhalar los efluvios de la muerte y inspirarse con ellos en sus actuaciones. Y efectivamente, pues este chico pues acabó levantándose la tapa de los sesos con una escopeta. Cuando llegó su compañero de banda al lugar, pues pensemos que directamente, antes de llamar a emergencias, antes de llamar a la policía, lo primero que hizo fue tomar una serie de fotografías del lugar, quedarse unos trozos del cráneo como recuerdo, de hecho algunos se hizo por lo visto un colgante, y luego esas fotografías formaron parte de la portada del siguiente álbum de la banda. Es decir, estamos hablando de gente que, al contrario de lo que había sucedido pues con el heavy metal de los años 80, con los Kiss en los 70, etcétera, etcétera, el tema del satanismo no era ni marketing ni postureo, era una cosa que se tomaban tremendamente en serio hasta llegar a posiblemente el acontecimiento que marca toda esta historia, que son efectivamente pues el asesinato. Hay sobre todo el asesinato que comete Bart Vikernes sobre precisamente... Este es un tipo de black metal escandinavo, ¿no? Sí. Su nombre de nacimiento era Christian, pero aquello le debía revolver el estómago y terminó cambiándose incluso el nombre, ¿no? Sí, Bart, de hecho, en noruego quiere decir lobo, es decir, es un nombre odinista, es un nombre que hace referencia precisamente a esas creencias satánico-paganas. Y su Edda Burzum, pues era en aquel momento posiblemente la referencia de ese género musical. Pues precisamente ahí es donde entra en conflicto con otro músico, y hay un tremendo asesinato que tiene por medio pues apuñalamiento, martillazos, o sea, un auténtico festín de sangre, y queda con este personaje en la cárcel. ¿Y qué detalles nos pueden hacer pensar que este Bart Vikernes tenía influencias satánicas? Aparte de todas sus propias declaraciones, las actuaciones en directo, la iconografía del grupo y sobre todo uno de los hobbies de fin de semana más alarmantes que tenía toda esta gente de la Inner Circle, que era la quema de iglesias. Esas iglesias escandinavas tan bonitas, de madera, medievales, que son, de hecho, son patrimonio de la humanidad, uh-huh, pues tenían una característica bastante negativa, que es que arden como teas. Y precisamente pues a ese incendio de iglesias, a esa práctica del anticristianismo visceral, pues eran a lo que se dedicaban los fines de semana Vikernes y sus colegas. Fíjate, hemos estado abriendo expedientes, nos quedan alguno más, pero me ha sorprendido mucho esa práctica de martillazos, de cuchillazos. ¿Esta es una manera de asesinar de esta gente con creencias satánicas? Hombre, yo creo que en el fondo la gente, los llamados asesinatos satánicos, hay un altísimo componente de personas muy perturbadas mentalmente, que probablemente es simplemente una excusa, un delirio a través del cual perpetran esos actos de violencia, y muchas veces son actos de violencia no meditados, son actos de violencia absolutamente viscerales, y que usan lo que se llama en criminalística armas de oportunidad, pues lo que todo el mundo tiene en casa: un cuchillo de cocina afilado, un martillo para hacer bricolaje y colgar un cuadro. Es decir, no hay que pensar que son armas de elección predeterminadas, sino más bien debidas a las circunstancias. Santi, aprovecho tu presencia en el programa para aquellos oyentes que esta noche quieran profundizar un poco más sobre el tema. En tu libro Historia oculta del satanismo, ¿qué vamos a encontrar? Pues básicamente la influencia del satanismo desde la Edad Media hasta prácticamente nuestros días, en múltiples ámbitos: en la cultura, en la sociología,
en la formación de sociedades secretas o de sociedades elitistas, en las artes, en la música, algunos mitos como la práctica de pactos satánicos, como esto que nos puede parecer altamente supersticioso, pues era algo creído a pies juntillas durante épocas, incluso en épocas relativamente recientes. Yo creo que podemos bien a gusto extendernos hasta el romanticismo, hasta el siglo XIX, donde el mito de Fausto hace reverdecer todo este tipo de cuestiones. Con lo cual podemos encontrarnos al menos porque el tema es muy amplio, una instantánea de lo que ha sido la influencia de algo que siempre ha estado en la trastienda, que siempre ha estado oculto, como es el satanismo, en la civilización occidental. Santi, has sido muy amable por dedicarme un tiempo a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias. Ha sido un verdadero placer. Cuando queráis podemos repetir. Gracias, Santi. Buenas noches. Buenas noches. Ahora te invito a viajar algo más atrás en el tiempo para conocer, a principios del siglo XX, a una mujer llamada Estilou Pantopiu Christofi. Ese era su nombre, sí, pero su apodo fue el de la suegra asesina. Frías, ¿qué me puedes contar de este personaje? Estilou nació en una pequeña aldea de Chipre en el año 1901, en un entorno social y económico bastante complicado, donde había que luchar duramente por la supervivencia. La protagonista de este expediente era una mujer muy dominante, que controlaba a su familia y que siempre creía estar en posesión de la verdad. Además era una mujer violenta, cruel, quizá una especie de reminiscencia de los códigos familiares de aquel Chipre en el que prácticamente se castigaba con la muerte cualquier tipo de ofensa grave. Y conviene aclarar y confirmar que más allá del crimen que vamos a narrar después, Estilou ya había cometido un asesinato en 1925, ¿no? Sí, aunque luego sería, como veremos, la suegra asesina, antes había sido la yerna asesina. Porque en 1925, después de una pelea con la madre de su marido, Estilou la asesinó metiéndole en la boca una antorcha encendida con la ayuda de 2 campesinas. Y no fue juzgada porque también existía en esa época un código de silencio que provocó que no se supiera nada en aquel entonces de lo que había ocurrido. En 1942, el hijo mayor de Estilou, Stavros Christofi, decidió abandonar Chipre para marchar a Londres, donde quiso tener una vida mejor. Para lograrlo, había estado trabajando como camarero para ahorrar el dinero para el pasaje. Allí, en la capital londinense, encontró otro empleo como camarero y al poco tiempo se casó con Ella, una chica a la que había conocido poco tiempo atrás. Ambos comenzaron a vivir en una casa humilde en un barrio londinense. Pero como si su madre fuera consciente desde la distancia de que Stavros, su hijo, había roto la tradición de casarse únicamente con una pareja griega, nuestra protagonista apareció en Londres para visitar a su hijo. José Manuel, ¿cómo recibió él a su madre? Obviamente con algo de recelo, pero no podía negarse a acogerla en su casa y que conociera de paso a su nuera y a sus nietos. Pero aunque el matrimonio hizo todo lo posible por agradar a la recién llegada, pronto Estilou mostró su típico carácter hostil, sobre todo hacia Ella, culpándola del alejamiento de Stavros de su tierra. Según ella era un obstáculo para su autoridad matriarcal. ¿Intentó el hijo solucionar el conflicto que se había instalado en su casa? Lo intentó sobre todo buscándole otros alojamientos a su madre, pero siempre fue expulsada de todos precisamente por su mal carácter. Como el problema seguía creciendo cada día, ella le dijo a su marido que de continuar Estilou en casa, ella se iría una temporada a la casa de su familia en Alemania, pero lamentablemente no le dio tiempo a realizar aquel viaje. ...28 de julio de 1954... mientras su hijo estaba trabajando, Estilou se acercó a su nuera por detrás
y le atizó en la cabeza con un recogedor de ceniza. Mientras la insultaba a gritos, le fracturó el cráneo a base de golpes. La brutalidad de la agresión provocó que Ela perdiera una oreja y parte del cuero cabelludo. Como seguía con vida, la remató estrangulándola con un paño que terminó incrustando en el cuello de la joven. Intentando borrar las huellas del crimen, Stillou quiso quemar el cuerpo con parafina, aunque resultó imposible. He leído en la documentación que un vecino vio el cuerpo de Ela quemándose, pero pensó que no era un cuerpo humano. Efectivamente, se trataba de John Young. Este vecino vio el humo que salía del patio de estabros y se asomó para comprobar si el fuego estaba controlado. Entonces vio a Stillou avivando un fuego que parecía estar devorando lo que a él le dio la impresión de que era un maniquí. Por eso se quedó tranquilo y regresó a su casa. Hablemos de la detención. ¿Detuvieron aquel mismo día a Stillou? Sí, pero Stillou aseguró que era inocente y que seguramente su nuera se había suicidado quemándose. Pero como es lógico, la autopsia sacó a la luz las agresiones, las fracturas de Ela y demostró que el incendio además había consumido un cuerpo que ya era cadáver desde antes. Ahí fue cuando los periódicos londinenses abrieron todas sus portadas con el título de La suegra asesina. Naturalmente, tras la detención, el juicio. ¿Cuál fue el resultado contra Stillou? Que, recuerdo, el juicio fue el 25 de octubre de 1954. Stillou siguió manteniendo su inocencia y aunque su abogado estaba convencido de que la mujer podría salir bien parada de este proceso si alegaba locura, es curioso cómo la acusada se negó en redondo. Ella dijo que jamás se declararía loca. Pero más allá de declararse inocente, ¿dio alguna versión de lo que pasó? Sí, más o menos la película que ella compartió con los demás es que estaba tranquilamente tumbada en la cama, cuando olió a quemado, bajó a ver lo que estaba ocurriendo y se encontró de lleno con el cuerpo de Ela entre las llamas. Dice que intentó apagarlo, pero que le fue imposible. Esa versión se desmoronaba con las pruebas de esos rastros de sangre en la vivienda que Stillou no había podido borrar del todo. El 29 de octubre el jurado acusó de asesinato a Stillou, que fue condenada a morir en la horca. La protagonista de este expediente murió el 15 de diciembre, convirtiéndose casualmente en la última mujer en ser ejecutada en Gran Bretaña. Viajamos de nuevo en el tiempo para conocer un personaje llamado Loca Tam, nacido en 1872 en Cantón, en China. Un personaje que fue popular por un apodo igualmente siniestro: el padre asesino. Cuéntame qué sabemos de este personaje. Locke nació en China, pero después de trabajar de camarero en un barco, se marchó a vivir a Inglaterra. Y fue precisamente en Cardiff donde conoció a Catherine Morgan, la mujer que se convertiría en su esposa y con la que tendría varios hijos. Locke era un hombre bien considerado en Inglaterra, un hombre trabajador que ganó lo suficiente como para enviar a su hijo Locke Lin a estudiar a China. Según decía la gente de su entorno, era un hombre amable, un hombre que se preocupaba mucho por su mujer y por sus hijos. Dices que era un hombre trabajador. ¿A qué se dedicaba? Él había fundado allí en Inglaterra el Club del Progreso de la República China y por lo tanto desde su oficina controlaba y ayudaba a los inmigrantes chinos que llegaban a Inglaterra, que eran muchos en aquel momento. Parece que hay una fecha clave en esta historia. Es el 11 de agosto de 1918. Cuéntame qué ocurrió aquel día. Esa tarde Locke estaba con unos amigos jugando al billar en un club cuando un grupo de marineros rusos borrachos entró en el bar. Después de producirse una pelea, uno de los rusos cogió una bola de billar y se la lanzó a Locke en la cabeza, lo que le provocó una fractura de cráneo. Después del periodo de convalescencia, el carácter de Locke parece que cambió por completo. De pronto se volvió un hombre irritable, violento y que se refugió en la bebida. A sus problemas personales, y por si fuera poco,
se unió un enorme fracaso en sus negocios que lo puso al borde de la bancarrota. Desbordado por la situación, se compró una escopeta de 2 cañones para desahogarse disparando. Una noche de noviembre de 1925, se celebró la fiesta del 20º cumpleaños de su hijo, y el protagonista de este expediente acabó visiblemente ebrio. De madrugada, se levantó como un auténtico lunático, empuñando un revólver y una escopeta. Sus gritos provocaron que tanto su mujer como sus hijos se asustaran e intentaran huir. Pero la mujer fue alcanzada por una bala, siendo rematada después en el suelo. Cuando su hija Doris gritó, ¿qué has hecho?, Locke apuntó a la cabeza de la niña y le descerrajó 2 tiros mortales. Inmediatamente hizo lo mismo con su hija Cecilia. José Manuel, ¿qué ocurrió a continuación? En ese momento Locke guardó las armas y llamó por teléfono a comisaría diciendo: «Mande un agente, por favor. Acabo de matar a mi mujer y a mis hijas». Cuando la policía lo detuvo y esta historia salió a la luz, la verdad es que nadie se lo podía creer, porque todos admiraban a aquel hombre que de un momento para otro parecía haberse convertido en una auténtica bestia. Fue detenido y a continuación el juicio. Cuéntame cómo se desarrolló el juicio contra Locke Atam. El proceso se inició el 5 de febrero, año 1926, y concretamente en el juzgado de Chester. Los especialistas se dieron cuenta enseguida de que el estado mental de Locke estaba bastante alterado. Incluso su hijo, a pesar de haber perdido a su madre, de haber perdido a sus hermanas, llegó a reconocer que su padre, cuando estaba sobrio, y sobre todo antes de ese accidente que hemos mencionado, era un buen padre y un buen marido. ¿Y cuál fue la estrategia de la defensa? Bueno, básicamente intentar demostrar que cometió el triple asesinato de manera inconsciente, relacionando por lo tanto aquel estado mental con el accidente de la fractura de cráneo por culpa de aquel golpe de la bola de billar. A pesar de los datos que evidenciaban un problema mental, Locke Atam fue condenado a muerte, siendo ejecutado en la horca en la mañana del 23 de marzo de 1926. Sus últimas palabras fueron: «Sé que hice algo malo, aunque entonces no me di cuenta y ahora no lo recuerde. A pesar de todo, si obré así, hay que cumplir con lo que ordena la ley». Locke había pedido ser enterrado junto a su mujer y sus hijas, pero su cuerpo fue sepultado entre los muros de la prisión de Waltham. Recuerda que si quieres descargar el audio de esta crónica negra o de cualquier otra hora del programa, puedes hacerlo a través de la página web cope.es, buscando los audios de La Noche de Adolfo Arjona. José Manuel Frías, gracias. Nos encontramos la próxima semana. Gracias, buenas noches.